Las 9:09, es martes y aquí está René Delgado. ¿Cómo está, René? Pues como todos ahí todavía impactado, Pascal, desde luego lamentar la tragedia ocurrida al anochecer del viernes allá en Tlalhuelipan, Hidalgo. 94 muertos. Ya son 94. Al tiempo de lamentar, Pascal, cómo se pierde el foco en el debate y ahora gira en torno a si tiene o no responsabilidad el gobierno, en particular el ejército, en lo sucedido. Desde luego, a partir de la cronología oficial de cómo sucedieron los eventos, se puede especular si se pudo evitar o no la desgracia registrada en ese campo de alfalfa. Sí se puede especular en torno a ello, pero no se puede, eso sí, omitir una evidencia. Lo ocurrido, Pascal, creo que no fue sino la crónica de una tragedia anunciada. Realmente asombra, aun cuando ha habido accidentes que han dejado gente quemada a causa de las tomas clandestinas de gasolina, realmente sorprende que hasta ahora haya habido una tragedia de la magnitud como la que estamos viendo. Y en ese sentido, Pascal, creo que el foco verdadero es no perder de vista la impunidad de criminales de Casimir o de Mezclilla, que ha generado esa impunidad una suerte de subcultura en la que de pronto desprender beneficios directos o indirectos de la actividad criminal no se advierte como un acto de complicidad con el crimen, ni cómo se ha perdido la frontera, diría, entre el civismo y el cinismo. Esto es, ¿por qué decirlo, Pascal? Porque de pronto, sin restarle un gramo, y ojalá así lo entienda el radioescucha, sin restarle un gramo de importancia a la tragedia, uno no puede perder de vista el origen de ella. Lo sucedido el viernes pasado me parece que es ahí donde se explica en esta subcultura del cinismo en lugar del civismo, y en el fondo es producto de la fuga de gasolina, presumiblemente producto de una toma clandestina hecha con anterioridad. Sí, se habla de 5 o 7 años incluso. Así es, pero el origen ahí está, y en ese sentido, el que centenares de personas acudan a obtener supuesta gasolina gratis, no hay gasolina gratis en ninguna parte del mundo, llevó a festejar el manantial del combustible y luego lamentar el infierno en que atrapó, tú ahora ya me das la cifra actualizada, a 94 personas, y lastimó con su lengua de fuego a 52, al menos hasta los datos que yo vi anoche. Y de hecho creo que vamos a ver todavía más pérdidas de vida. Entonces puede desde luego explicarse e incluso justificarse lo sucedido como producto de esa subcultura, pero la realidad es ineludible, Pascal. De la impunidad criminal hemos pasado a convivir con el crimen y a veces a ser cómplices de él. El desafío es cómo salir de ese laberinto donde el crimen ha colocado a porciones muy importantes de la población. Es decir, por un lado, la ausencia de autoridad en algunas partes, sobre todo de la Sierra de Guerrero, ha hecho del crimen el que resuelve los problemas a las comunidades. Techa la cancha de básquetbol, ayuda para las fiestas del pueblo, auxilia cuando... Da regalos a los niños. Así es. Digo, hemos visto incluso carteles, mantas, creo que hace 2 o 3 navidades, de cárteles obsequiando juguetes. No es posible eso. Y en ese sentido, Pascal, centrar o pretender centrar el debate en torno a la posibilidad de que el gobierno federal, en particular el ejército, pudo evitar lo ocurrido, es jugar a fincar responsabilidades y a dejar sin castigo a los culpables. ¿Por qué? Porque de pronto, bueno, tú acabas de entrevistar al visitador de la CNDH, que ya levantó
dice el visitador, de oficio una investigación para ver si hay o no responsabilidades en las autoridades, cuando no ha logrado generar una cultura cívica que realmente no nos vuelva cómplices de los criminales. Y en ese sentido, creo que si el ejército con 25 personas hubiera actuado, muy probablemente tendríamos hoy no solamente la tragedia producto del Flamazo, porque el Flamazo no lo podría evitar el ejército. Tendríamos probablemente el segundo problema, que sería la actuación del ejército en contra de los civiles. A ver, unos días antes, en un lugar no lejos de Así ahí, es. a unos 20 kilómetros, Santana, Ahuehuepan, municipio de Tula, pues el ejército estaba en persecución de un grupo de huachicoleros y terminó ese grupo de militares retenido y golpeado por los habitantes de este lugar, ¿no? O sea, los riesgos que corren los militares y la forma en que se ha deteriorado, pues no el ejército, la sensación de autoridad o la posición de la autoridad frente a los civiles, incluso frente a civiles que de alguna manera se han convertido en la base social de criminales, es una situación muy preocupante, René. Así es, Pascal. El uniforme por sí solo ya no disuade. No. Y entonces, y acá se da un problema. Como pasaba Pascal, con nuestra generación, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí. Ayer tú que entrevistabas a Ibarrola, decía, no dispararon. Es que el polo no es o no hacer nada o disparar. Uh-huh. Ahí es en ese medio donde se ve la capacitación para contener a multitudes que en esta ocasión parecían de veras, uh-huh, parecía un festejo que terminó en un funeral. Sí. Y en ese sentido, creo que hay que reconocer la grave situación en la que se encuentra el Estado mexicano para comenzar a entender su excepcionalidad. Uh-huh. Es decir, y me preocupa Y la necesidad de revertir esto. Exacto. Por eso yo digo, ¿cómo salir Sí. de este laberinto? Y en ese sentido me preocupa tanto para bien como para mal. ¿Cómo se están recargando de funciones al ejército a partir de la negligencia de los civiles, de Sí. los gobiernos civiles? Sí. Escuchaba ayer cómo referían cómo se estaba dando de comer a los indocumentados que están ingresando por la frontera sur a partir de las cocinas de la Marina. Uh-huh. Entonces, cuando uno dice, bueno, auxilian en casos de desastres naturales, auxilian en casos de desastres no naturales, participan, desde luego, en la erradicación de cultivos, en el combate al crimen, ocupan la plaza cuando las policías los han entregado a los criminales, y ahora van hasta conducir pipas. Pues sí, y más aún van a ser la base de la nueva Guardia Nacional. Entonces, ese es el sí. punto, Pascal. Ojalá recuperáramos el centro y con frecuencia el origen de nuestros males, Pascal. Y por último, decir que una obviedad, pero que hay que decirla, pues son la última frontera. Después de ellos no hay nada. Así es, Pascal. No hay nada uniformado que merezca algo de respeto en el país. Así es. Gracias, René. A ti, Pascal. 9:18, regresamos.